Hola, muy buenas noches a todos y todas. Nuevamente es un gusto para mí, Jimmy Tellería de SISTAC Bolivia, darles la bienvenida a la serie de webinares Las salidas de los hombres, caminos a seguir. El día de hoy tenemos a un invitado de España, José Lozoya, a quien presentaré en un momento más. Hoy me acompaña mi colega de trabajo, Henry Roldán. Henry, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jimmy. Muy buenas noches, José. Qué gusto reencontrarte. Realmente te he visto en muchas lecturas, en muchas ponencias, y ahora que te veo en la pantalla cada vez más cerca, estos puentes que creamos a partir de lo virtual se hacen cada vez más fascinantes. Gracias, Henry. Bueno, muy buenas noches a todos nuevamente. Esta semana la estamos dedicando a compartir las experiencias de trabajo en masculinidades en España. Y como ustedes han comenzado desde el día de ayer, hemos tenido la posibilidad de contar con Hilario Sáenz Méndez, quien nos contó un poco la historia del trabajo en masculinidades en España, algunos de los dilemas con los que se están enfrentando en cuanto al desarrollo conceptual y metodológico. Y por supuesto nos planteó algunos desafíos en cuanto a lo que se viene para un futuro cercano. Hoy nos acompaña José Ángel Lozoya Gómez. Quiero presentar a José. Él nació en Valencia en 1951. Él es segundo de 8 hermanos en una familia humilde de represaliados por la dictadura. Sin medios para estudiar, empieza a trabajar con 14 años y emigra a Holanda con su familia en marzo de 1966. Y es a partir de esa experiencia que él empieza a desarrollar todo un activismo en cuanto a espacios de desarrollo político, sindical y de liderazgo en cuanto a trabajar tema de juventudes, por ejemplo. Posteriormente se vuelve parte del partido del PSOE, es parte también de la UGT y de las Juventudes Socialistas. Preside el Congreso de las Juventudes Socialistas en el exilio en 1973 y encabeza la delegación valenciana en el Congreso del PSOE en el Surnés. José también entra en el trabajo en masculinidades a partir de varios desafíos que él se va planteando en su vida personal y vida laboral. Y pues para nosotros es un gusto contar con José Ángel Lozoya. Yo quiero, además de la presentación formal que acabo de hacer una presentación más personal. Yo tuve la oportunidad de leer muchos documentos de José y para mí fue un placer
tener la posibilidad de conocerlo en persona hace ya 3, 4 años en Bilbao, en un evento que tuve la oportunidad de ser invitado por el gobierno vasco. Y cuando conocí a José, fue un encuentro maravilloso, porque cuando uno lee a una persona, pero tiene la suerte de conocerla en persona, como que ya va con un antecedente, pero ya va con un conocimiento previo. Y cuando llego a conocer a José, confirmo todo aquello que ya tenía conceptualizado. Una persona maravillosa, un hombre íntegro, pero principalmente un desafiante ante lo establecido. Y para mí es un gusto el día de hoy compartir con todos ustedes la posibilidad no solo de contar con José en este webinario, sino de darme el lujo de entrevistarlo, porque no solamente entrevisto a un profesional en el tema de masculinidades, un activista en el tema de masculinidades, sino a un hombre comprometido con esta agenda. José, muy buenas noches, bienvenido a Bolivia y a Latinoamérica a través de esta tecnología maravillosa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues mira, estoy muy contento. Primero porque tenía ganas de verte. Tuve que rechazar por problemas de salud una invitación que me hiciste a ir a Bolivia a visitaros. Pensé que no nos volveríamos a ver. Mira por dónde las tecnologías nos ofrecen esta oportunidad maravillosa. Encantado también de conocer a Henry. Y además me gusta por muchos motivos, entre otros porque no deja de tener la sensación de que se va garantizando el relevo generacional. De golpe os miro, al menos por la edad que aparentáis en la foto, y estoy viendo 3 generaciones, ¿no? En el movimiento de hombres por la igualdad, las generaciones son Gracias. cada 15 años. Y pues es un gusto saber que uno empezó pensando que estaba loco, que este tema no le interesaba a nadie, nada más que a él, porque no tenía ningún referente, y de golpe ves que cada vez hay más gente y que además hay gente joven y generaciones de gente que empujan con muchas ganas y aportando muchas ideas y muchos discursos que a nosotros no se nos ocurrieron. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias, José. Realmente para nosotros es un lujo poder contar contigo y tu experiencia de trabajo en masculinidades en este webinario, que durante la semana compartirá la experiencia desarrollada en España. Obviamente no queremos ser pretenciosos diciendo que los 4 invitados van a reflejar todo el trabajo que en España se está haciendo, pero de algún modo este acercamiento nos permitirá conocer no solamente las acciones, los desafíos, las propuestas académicas, sino también a las personas. José tiene como una ocupación principal actualmente la tarea doméstica, aunque sé que también está dando una materia en la Universidad de Sevilla y eso lo mantiene activo. José fue director de varios espacios, tanto de información sexual para jóvenes en la Junta de Andalucía y del programa Hombres por la Igualdad del Ayuntamiento de Jerez. Ha sido colaborador habitual de TV Española, Canal Sur, Radio y Televisión Canal 9, Telemadrid, Antena 13 y Localía TV. Y en 2010 recibió un reconocimiento contra la violencia de género del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Es docente, como decía, y más en la maestría de sexología de la Universidad de Sevilla. Y bueno, José, nuevamente, bienvenido. Henry, te paso la palabra para que iniciemos este delicioso webinario que nos permitirá acercarnos a toda esta vasta experiencia. Muchas gracias, Jimmy. Yo quisiera igual comenzar, sin antes, de la misma manera, José, he leído tus reflexiones cada vez más interesantes, saber que, entre comillas, tuviste un espacio en el área de comunicación y a partir de eso, pues fue que te motivaste más a seguir trabajando en estas temáticas y seguir reflexionando sobre hombres. Uno de los pocos hombres que se puede decir que está trabajando desde los 80 en este tema. Y es así que comienza mi primera pregunta. Eh, hay una reflexión muy fuerte que haces, que dices los privilegios se tienen aunque no se utilicen. Con eso que comienzo y te voy preguntando, ¿cuál fue el trabajo en España en el tema de masculinidades, desde tus acciones activistas, pero también tus reflexiones muy sólidas? La primera idea, me estaba acordando cuando me presentabais de los años 80, lo que hoy podríamos llamar el movimiento de hombres en el Estado español, que había en un taxi. Bueno, es una alegría comprobar que en este momento en la ciudad en la que yo vivo, que tiene 700.000 habitantes, hay 7 grupos de hombres estables
y en cualquier ciudad pequeña de España, los hombres por la igualdad llenan por lo menos un microbús. Es decir, que hemos pasado de ser... Yo recuerdo la primera vez que conocí a otro chico que empezó en otra ciudad a montar un grupo de hombres, la alegría que me dio, porque yo pensaba que estaba loco, era algo que no se le había ocurrido a nadie, y resulta que a otro, a 700 kilómetros de distancia, se le había ocurrido, igual que a mí, convocar y montar un grupo de hombres. De todas formas, tengo entendido que Hilario ha hecho un poco cronología de lo que fue el movimiento de hombres por la igualdad, y para evitar repetirme, me gustaría centrarme en lo que tal vez ha sido la columna vertebral del movimiento de hombres a lo largo de los últimos 40 años. Si bien es cierto que el cambio de los hombres, ayer decía en otra entrevista que los hombres somos el hijo no necesariamente buscado del movimiento feminista. En España, e imagino que también en muchos otros países, es el cambio de las mujeres el que coloca a los hombres en la tesitura, en general a los hombres que formábamos, que éramos pareja de estas mujeres, de estas feministas, nos coloca en la tesitura de optar entre tres salidas. Una, oponernos a lo que reivindicaban y decir que íbamos a defender los privilegios masculinos con todos los recursos que teníamos a nuestro alcance. Dos, decir que estábamos de acuerdo con ellas y íbamos a hacer todo lo posible por apoyarlas. Y habida cuenta que éramos hombres y no podíamos ni estábamos legitimados para hablar en sus espacios naturales y dedicarnos a hablar en aquel lugar en el que sí teníamos un protagonismo indudable, que era el colectivo de los hombres, la otra mitad de la población, animar a los hombres al cambio y a la lucha por la igualdad. Y la tercera opción que teníamos era hacer lo que yo creo que ha hecho la mayoría de los hombres en este tiempo, que ha sido ir cambiando a medida que la presión del entorno le obligaba a hacer. Bueno, yo soy de los primeros, es verdad, al menos en España, que decidí apostar por apoyar incondicionalmente las propuestas que a los hombres nos hacían los feministas. Durante los primeros años del movimiento de hombres, el movimiento de hombres es un movimiento, una serie de personas o grupos de hombres que tenemos una crisis con los modelos masculinos de referencia. Como decía uno de aquella época, somos unos hombres a los que se nos enseñó a jugar a balonmano y cuando salimos al terreno de juego nos encontramos que hay que jugar a baloncesto, con unas reglas para las que no se nos han adiestrado y que no conocemos. Entonces estos grupos se dedican a hablar de la necesidad de cambiar nuestro modelo en relación al modelo que representaban nuestros mayores, que representaban nuestros padres. Y eso dura unos años. Hay varios años en los que los grupos de hombres se la pasan, como decimos aquí, y creo que también en Bolivia, mirándose el ombligo, dando vueltas a cómo me han educado, cuáles son los mandatos de la masculinidad que me han enseñado, cuáles de esos mandatos me hacen infeliz, cuáles constato que no son útiles para la propuesta que me están haciendo los feminismos y, por tanto, cuál es o qué es lo que yo tengo que cambiar para estar, digamos, en consonancia con lo que parece que esperan de los hombres y del cambio de los hombres el movimiento de mujeres. Bueno, eso es así, de algún modo, hasta que irrumpe en el discurso toda la temática no ya de los privilegios masculinos, sino de las violencias que los hombres utilizamos en defensa de esos privilegios. Empezamos a articular y a desarrollar un discurso en torno a la violencia contra las mujeres. Mira, yo vivo en un país en el que durante toda la dictadura, que duró 40 años, la prensa hablaba de los hombres asesinados por sus maridos como
crímenes pasionales. El hombre, por celos o por una infidelidad o por cualquier otro motivo, había tenido un descontrol emocional y la había asesinado. Estos asesinatos y esta conducta masculina, esta cultura masculina y la relación entre los sexos venía avalada por toda una legalidad que convertía a la mujer en alguien tremendamente dependiente, primero de su padre, luego de sus hermanos mayores y también de su pareja, de su marido, hasta el punto de que no podía trabajar ni comprar una lavadora sin permiso del marido, no podía sacar un pasaporte sin permiso del marido, no podía fijar residencia sin permiso del marido y, como anécdota, para que os hagáis una idea en lo que tiene que ver con la violencia, si un hombre sorprendía a su pareja o sabía que su pareja se había acostado con otro hombre y en un ataque de estos pasionales mataba a la mujer y al amante de la mujer, a lo que se le condenaba era a vivir 6 meses fuera de la ciudad de residencia. Para que por el mismo motivo, por un motivo de infidelidad, la mujer pudiera denunciar a un hombre, tenía que sorprenderlo en 2 ocasiones haciendo el acto sexual y con testigos. Lo digo un poco para que se entienda hasta qué punto la situación de violencia contra las mujeres no solo la ejercían los hombres, sino que estaba, digamos, apoyada por la legislación. Es bonito porque en aquella época el discurso, digamos, que había hacia los hombres, lo que me llegó a mí cuando era niño, es que un hombre jamás le pondría la mano encima a una mujer. Pero se refería a la mujer genérica, no a su propia mujer, porque la violencia en el ámbito de la pareja era algo absolutamente normalizado, sobre lo que nadie opinaba porque era un problema de pareja. Bueno, se está hablando de crímenes pasionales y poco a poco el tema de la violencia empieza a preocupar. Yo recuerdo que a principios de los 90 me encargan un estudio o un informe sobre la violencia contra las mujeres en la pareja en España. Y recuerdo una encuesta de la época de una institución oficial que decía que solo el 14% de la población había oído hablar de algún caso que podía identificar como violencia de un hombre hacia su pareja. Es una época en la que empezamos a tratar el tema en los primeros grupos de hombres, en las primeras reuniones de hombres, y se hablaba en aquel momento, recuerdo un libro de Jorge Corsi, un escritor argentino que en aquella época era una auténtica autoridad en la materia, que se llamaba violencia familiar. Aquí en España se hablaba también de violencia intrafamiliar, como si nos estuviéramos refiriendo a una violencia cruzada en la que no está claro quién es la víctima y quién es victimario, en el que parece ser que cualquier miembro de la pareja puede ejercer violencia contra otro miembro de la pareja. Y cualquier miembro de la pareja, por tanto, puede ser víctima de esa violencia. Hay un acontecimiento que en nuestro país marca un antes y un después brutal en la idea que tenemos del fenómeno, y se produce a finales de 1997. Hay una mujer de mediana edad, con 7 hijos, si no recuerdo mal, de un pueblo de Granada, un pueblecito de una ciudad pequeña, que se llama Ana Orantes. Y ella pide entrar en un programa de entrevistas de la televisión andaluza para explicar su problema. Y cuando está delante de las cámaras, explica los malos tratos continuados a los que ha estado siendo sometida por su marido durante 40 años. La entrevista, que se puede ver hoy en YouTube, picando a Ana Orantes, seguro que aparecen vídeos en los que aparece la entrevista, es impresionante.
pero habría pasado desapercibida de no haber ocurrido lo que pasa después. Y es que pocos días después el marido la acoge, con el que estaba separada, pero por orden judicial convivían en partes diferenciadas del mismo domicilio. El marido la coge, la ata, la rocía de gasolina y la quema viva. El hecho de quemar viva a esta mujer a los pocos días de haber dado ese testimonio en televisión y tener las imágenes, hace que el tema de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja estalle como un fenómeno impresionante y de golpe un país que no le echaba cuenta al tema despierta y empieza a darle importancia. Esto con respecto al impacto que tiene esto sobre el país. ¿Cuál es el impacto que tiene el asesinato de Ana Orantes sobre el movimiento de hombres incipiente que había en España? Yo en aquel momento estaba en el grupo de hombres de Sevilla con Hilario Sáenz, entre otros, y la muerte y el asesinato de Ana Orantes nos hace llegar a la conclusión de que el silencio que mantenemos los hombres ante este problema nos hace cómplices de los maltratadores. Y decidimos, por primera vez en la historia del movimiento de hombres de España, hacer un manifiesto y salir con él a la calle a recoger firmas de hombres en repulsa de la violencia ejercida por hombres contra las mujeres. Era una época que en España estaban de moda los lazos. Se usaba mucho el lazo rosa por el cáncer de mama, el lazo rojo en la lucha contra el SIDA, el lazo verde en defensa del aceite de oliva, y se nos ocurrió utilizar o sacar un lazo blanco. Entonces, con el manifiesto en la calle de Sevilla, nos dedicamos a recoger firmas de hombres y regalábamos lazos blancos. Cuando una cámara de televisión nos pregunta por qué no estamos regalando lazos lilas, explicamos que no lo hacemos porque el lila es el símbolo del movimiento feminista y nada más lejos de nuestra intención que apropiarnos de un símbolo que no es el nuestro. Firmaron muchísimos hombres. Yo no sé si porque estaban de acuerdo o porque estaban delante de las cámaras de televisión, a la gente sabéis que le gusta salir en la tele. Lo cierto y verdad es que volvimos contentísimos a casa. Yo llego a casa, llamo a Luis Bonino, un psicólogo argentino que en aquella época ya estaba en España, le cuento lo bien que nos había salido esa iniciativa y me dice, uy, lo mismo que la gente del Lazo Blanco de Canadá. No tenía ni idea de que acabábamos, como decimos aquí, de redescubrir el Mediterráneo y que ya existía una campaña internacional que era la campaña del Lazo Blanco, que básicamente existía con el mismo propósito que el nuestro, denunciar la violencia ejercida por hombres contra la mujer. Bueno, lo importante en cualquier caso, esto se da mucho en el movimiento de hombres, que aparece un grupo que cree que son el primer grupo de hombres y de golpe se enteran que hay otros que llevan 15 años o 20. Pero lo importante es que desde ese momento hasta hoy el tema de la violencia masculina contra las mujeres ha sido la columna vertebral de la actividad pública del movimiento de hombres por la igualdad, decimos en España. Yo sé que en algunos países se llaman hombres antipatriarcales, hombres profeministas, da un poco igual, de los hombres por la igualdad en nuestro país. No hay ningún activista ni ningún grupo de hombres que no tenga como uno de los ejes centrales de su quehacer cotidiano la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En esa época, a raíz de la muerte de Ana Orantes, no solo los medios de comunicación ponen el foco sobre el fenómeno, sino que las instituciones descubren el fenómeno, ponen el foco sobre el mismo y empiezan a tomar medidas. Una de las medidas primeras que se toman son las casas de acogidas para mujeres maltratadas, que desde su principio, desde su origen, era algo que llamaba la atención, porque si un hombre maltrata a su pareja, no apartamos al maltratador de la víctima, que son su pareja y sus hijos,
sino que apartamos a las víctimas del maltratador que se queda en su hogar, en su trabajo y en su entorno. Y es a ella a la que tenemos que esconder para protegerla, porque los poderes públicos, el nivel de compromiso de los poderes públicos no llega al punto de garantizar su protección en su lugar de residencia. A partir de ese momento, el tema, como es cada vez más discutido, va teniendo una evolución. El propio Jorge Corsi, al que he hecho referencia antes, escribe un libro también en el 98, en el que ya habla de violencia masculina en la pareja. La diferencia entre hablar de violencia familiar y hablar de violencia masculina en la pareja es que deja claro quién es el agresor. Y además, al hablar no de violencia de los hombres contra la mujer en el ámbito de la pareja, sino de violencia masculina, está haciendo referencia al género, a los mandatos de la masculinidad, lo cual supone un paso adelante, a mi juicio, importante. A mitad de 1999, yo monto en Jerez de la Frontera el primer programa institucional dirigido a los hombres con un doble objetivo explícito: ayudar, promover el cambio de los hombres para que se incorporen a la lucha por la igualdad en sus relaciones con las mujeres y contribuir al impulso de un movimiento autónomo de hombres por la igualdad. Una de las primeras cosas que consigo, y me parece muy bonita, es que el 25 de noviembre de 1999, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el alcalde de Jerez saca un bando municipal dirigido a toda la población de la ciudad que incluye una frase que luego he oído a mucha gente atribuirse como propia. La violencia contra las mujeres es un problema de los hombres que padecen las mujeres. Unos meses después, muy pocos, el alcalde de Jerez convoca un pleno para que el ayuntamiento en pleno se manifieste en contra de la violencia que sufren las mujeres y lanza la primera recogida institucional de firmas de hombres en contra de la violencia hacia las mujeres. Jerez era entonces una población de unos 170.000 habitantes y conseguimos, en menos de un mes, recabar la firma de 5.000 hombres. En el año 2000, un año después, yo publico desde el Ayuntamiento de Jerez un librito de divulgación en el que trato de explicar el fenómeno que se llama violencia masculina contra las mujeres. Si os dais cuenta, doy un paso más de lo que decía Corsi. No es la violencia masculina en el ámbito de la pareja, sino que es la violencia masculina en general contra las mujeres. Lo de la pareja es una expresión concreta de una violencia que los hombres ejercemos culturalmente, estructuralmente, contra todas las mujeres. En la medida en que se van creando grupos de hombres en la ciudad de Jerez, vemos la necesidad de hacer algo de cara a la ciudadanía, no como institución, sino como grupos autónomos de hombres. Y el tema de la violencia era sin duda el tema central, pero queríamos abrir el foco y hacer referencia a la violencia cultural contra las mujeres, no solo a la violencia de la que se ocupaban ya en ese momento los medios de comunicación, que era la violencia física, y si me apuráis, algo de la violencia psicológica, sino que queríamos hablar de la violencia cotidiana que pasa más desapercibida, de esa que Luis Bonino en su momento denominó los micromachismos, que son esas violencias, a veces incluso inconscientes, que ejercemos los hombres contra las mujeres para mantener nuestros privilegios en las relaciones con ellas. Y lo que dijimos fue, vamos a hacer una performance, una teatralización en la calle más importante de la ciudad que haga referencia a las tareas domésticas. Y lo que hicimos fue sacar 8 tablas de planchar, pedir a un comercio que nos dejara enchufar las tablas de planchar, que nos diera una largadera de luz para enchufar las tablas,
nos dieron unos tendederos, unas perchas de estas que tienen los comercios para poder colgar ropa. Llegamos con planchas, tablas de planchar y un montón de ropa arrugada y nos pusimos a planchar ropa delante de una pancarta que rezaba: sé un hombre, no te arrugues, plancha. Y repartíamos un manifiesto en el que explicábamos la necesidad de asumir la corresponsabilidad en lo doméstico, porque no hacerlo era una forma de violencia naturalizada que pasaba desapercibida, pero que sufrían de forma permanente las mujeres. Bueno, así va a seguir avanzando. Yo cuento las anécdotas en las que yo estuve involucrado, pero anécdotas de este tipo se van a ir dando a lo largo de la geografía española. Hasta 2004, en el que va a haber un cambio muy importante. Un gobierno socialista aprueba la ley integral contra la violencia de género, que va a ser, tal vez en ese momento, la ley más progresista que había habido desde luego nunca en España, porque no solo reconocía la violencia contra las mujeres como un problema real, sino que lo sancionaba a través de la ley y lo sancionaba con penas duras y además con algo que luego provocaría muchísima polémica. Y es que por primera vez en una ley se obligaba a descargar la carga de la prueba no en quien acusa, sino en quien es acusado. No es la mujer la que tiene que demostrar que está siendo maltratada, sino el hombre el que tiene que demostrar que no la está maltratando. Habida cuenta la dificultad que había para demostrar una violencia que se producía dentro del hogar, normalmente en el ámbito de lo privado. Yo recuerdo que antes de aprobar la ley participé en una reunión a la que nos invitó el Ministerio de Igualdad de la época, en el que se nos preguntó qué nos parecía utilizar esta medida de discriminación positiva. Era evidente que iba a traer problemas, pero era evidente que teníamos que tener un instrumento legal que obligara a todos los agentes que intervienen en una situación de violencia contra las mujeres a creer a la víctima. En un momento en el que todas las víctimas se quejaban de que el policía que aparecía por su casa no creía que ella fuera maltratada, el forense que la exploraba no creía en esos malos tratos, pero tampoco creía en esos malos tratos ni el fiscal ni el juez. Entonces, la única forma de obligar a jueces, fiscales, forenses y policías a que creyeran a la víctima es que la víctima, por ley, fuera creíble, fuera su testimonio tuviera credibilidad de entrada. Y hay un problema de la ley que luego hemos, de alguna forma se ha pagado las consecuencias, y es que la ley llamaba violencia de género no a toda violencia ejercida por hombres contra las mujeres, sino solo aquella violencia que se produce entre un hombre y una mujer que tienen o han tenido una relación de pareja, es decir, de convivencia. De modo que aquí hemos tenido en nuestro país asesinatos muy importantes como el de Marta del Castillo y otros que a vosotros no os dicen nada, pero aquí tuvieron una tremenda repercusión pública, que no eran juzgados por los tribunales especiales de violencia de género porque no había habido una relación de convivencia entre el asesino y la víctima. Bueno, en estas estamos cuando a José Saramago, Premio Nobel de Literatura, se le ocurre decir en una entrevista de televisión en España que había tenido un sueño. O sea, sabéis lo recurrente que es esto de los sueños. Pero el sueño de Saramago tenía importancia porque Saramago cuenta en la entrevista que su padre maltrataba a su madre y eso es algo que un niño nunca debería ver en el hogar. Y él soñaba no con ver mujeres protestando contra este tipo de violencia, sino con ver
una manifestación de hombres llenando las calles para protestar en contra de la violencia ejercida por hombres contra las mujeres. Cuando vimos el programa y vimos la entrevista, dijimos, ¿por qué no recoger el guante? Y Hilario Sáenz, Jesús Casado y yo, se nos ocurrió convocar esa manifestación en Sevilla. Para hacerlo creamos el Foro de Hombres por la Igualdad, a que se incorporaron toda una serie de amigos, y convocamos la primera manifestación, hasta donde yo llego, del mundo de hombres en contra de la violencia ejercida por hombres contra las mujeres el 21 de octubre de 2006. Perdón. Me acuerdo antes de salir que decíamos, pero vamos a hacer 4. Y llegamos a la conclusión de que no tenía mucha importancia si éramos 4. No debía avergonzarnos ser 4. Lo que tendría que avergonzarnos es pensar que tenemos que salir a la calle y no hacerlo. Nuestra sorpresa fue que cuando llegamos éramos varios cientos de hombres, estaban todos los medios de comunicación, la manifestación transcurrió por todo el centro de la ciudad de Sevilla, con hombres que se iban incorporando sobre la marcha a la misma y con muchas mujeres que aplaudían desde los veladores de las cafeterías y desde los balcones de las calles por las que pasábamos. Fue una manifestación muy emotiva que sin lugar a dudas contribuyó de forma poderosa a vertebrar y afirmar un sentimiento de movimiento social con cosas que reivindicar para nosotros. Bueno, las 2 consignas que usamos en aquella manifestación fueron hombres contra la violencia machista, es decir, que ya seguíamos abriendo el fuego. Ya no era solo violencia en la pareja, ya no era solo violencia contra las mujeres, estábamos hablando, aunque esta era la principal y aquella de la que más hablamos en el manifiesto, estábamos hablando también de la violencia que ejercemos contra las minorías sexuales, los colectivos LGTBI, incluso ya apuntábamos, aunque eso no llegó antes en el manifiesto, ya empezábamos a pensar en la violencia machista con la que se socializa a los niños en la masculinidad. Es decir, que el foco lo estábamos abriendo. Y sacamos, o lo habíamos sacado el día antes, pero sacamos un eslogan, también una pancarta, que tuvo una repercusión mediática tremenda, con un eslogan que era: el silencio nos hace cómplices. Para que os hagáis una idea, hasta ese momento, yo llevaba yendo desde el año 80 a todas las manifestaciones del 8 de marzo, que se convocaban con motivo de lo que entonces se llamaba Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Normalmente, o yo era el único hombre, o estábamos yo y a lo mejor otro, la pareja de alguna de las feministas, no muchas feministas, que habían en las manifestaciones. En 2006, en 2005, en la manifestación del 25 de noviembre, fuimos 6 chicos a la manifestación. Era de la primera a la segunda que se celebraba en Sevilla en el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Y me acuerdo, a esa hora, a la hora que se estaba convocada, ya anochecía, y las mujeres les sorprendió ver a 6 hombres allí. De hecho, me miraban y se iban, ¿no? Se acercaban, nos miraban y se iban, hasta que una dijo: no, que yo conozco a uno, que son de los buenos. Y entonces, bueno, ya, pero fijaros hasta qué punto era raro ver un hombre protestando contra la violencia hacia las mujeres. Bueno, en 2007 volvimos a convocar otra manifestación y pensamos, vamos a dejarnos de manifestaciones, vamos a seguir haciendo cosas en las que visibilicemos la amplitud que tiene la lucha contra la violencia de los hombres hacia las mujeres. En 2007
organizamos otra escenificación muy bonita. Nos pusimos en una de las calles más importantes de Sevilla, con un montón de bañeras de bebés y un montón de muñecos que parecían realmente bebés, porque eran muñecos así como muy realistas, a lavarlos, delante de una pancarta que decía, ¿eres padre? Si eres padre, mójate y disfruta. Y entonces lavábamos a los niños y los vestíamos, le poníamos el pañal, estas cosas, e invitábamos a los montones de todo el público que se amontonó alrededor nuestro, porque es una calle comercial con muchísima gente, invitábamos a los hombres a que lavaran un muñeco, lo vistieran, y fueron muchísimos los que dieron el paso, y tenemos una colección de fotos de aquella cosa muy bonita. En 2010 organizamos un pasacalles, que es como una manifestación, pero digamos más pequeña, ¿no? En la que unos 40 hombres nos pusimos faldas y salimos a la calle con una batucada y pancartas de estas tipo bocadillo, estas que se llevan, que son de no muy grandes, que las llevas con un palito, y el lema de la pancarta era hartos de tener que llevar los pantalones. Es decir, hartos de tener que asumir el rol masculino en todas y cualquiera de las situaciones. Fue muy bonito porque hubo hombres por la igualdad que no se atrevieron a ponerse faldas porque les daba vergüenza, pero ha sido la única manifestación a la que yo he ido de estas características en las que no tenías que acercarte al público que pasaba por la calle para acercarte a los panfletos, para entregarle el panfleto o el manifiesto, sino que era el público el que venía a pedírtelo y a recogerlo. Era algo que sorprendió muchísimo a todo el mundo cuando nos veía por allí. En 2010 se celebra en Barcelona el Congreso Iberoamericano de Equidad. Y en este congreso, una de las cosas que se hacen, bueno, es un congreso muy interesante porque es el más importante de los que se han celebrado hasta la fecha en España, en el que vienen cerca de 20 ponentes de América Latina. Y en este congreso se aprueba la agenda de los hombres por la igualdad. Aprobamos un manifiesto con toda una serie de reivindicaciones de aquello que entendemos une y da sentido al movimiento de hombres por la igualdad en el Estado español. Y nos convocamos a un par de fechas todos los años. Decidimos que todos los grupos de hombres en activo, todos los años, en un par de fechas van a hacer cosas. Una fecha va a ser el 19 de marzo, que es la fecha en que se celebra en España el Día del Padre, donde va a haber acciones para visibilizar la necesidad de cambiar la imagen y el rol de los padres, pasar del padre proveedor al padre cuidador y corresponsable. Y la otra es el 21 de octubre, que recogiendo aquella manifestación que se montó en Sevilla, va a ser una fecha en la que en todas las ciudades de España, en las calles, hombres organizados, vamos a hacer algún tipo de acto público en el que tratemos de visibilizar nuestro rechazo a la violencia contra la mujer. En 2016 se celebra el 10º aniversario de la manifestación, de la primera manifestación de hombres contra la violencia machista y decidimos convocar otra. Contamos con la presencia de la Fundación José Saramago. José había muerto, pero tiene su viuda, le hacemos una especie de homenaje póstumo y la manifestación va a ser en ese momento la manifestación, desde luego de hombres, la más numerosa que se ha hecho nunca en España, pero tal vez, hasta aquel momento, tal vez también la manifestación de hombres a la que acuden muchas mujeres, más numerosa que se ha hecho en Sevilla por gente que nos reclamamos del feminismo. Unas 2.000 personas pasamos por las calles de Sevilla y en ese seguir abriendo el foco, la pancarta de cabeza, en este caso es el machismo es violencia. Toda manifestación machista sostiene, se apoya en
formas diferentes de violencia contra las mujeres y contra los hombres que no responden al perfil hegemónico. A ver, he dicho, como os he dicho antes, en 2005 éramos 6 hombres en la manifestación del 25 de noviembre. En 2016 éramos, vamos a decir, 1000 de los 2000 que estábamos en aquella manifestación. En las últimas movilizaciones que ha habido en España, me estoy refiriendo a, sobre todo, a las de los últimos 2 años, el 8 de marzo y el 25 de noviembre, con la huelga estatal de mujeres que hubo en España, con un impacto político y económico francamente importante, en las manifestaciones de más de 100.000 personas que hubo en Sevilla, los hombres éramos 1/3 de la manifestación. Lo que quiere decir que decenas de hombres de Sevilla salen a la calle a manifestaciones convocadas por el movimiento feminista para protestar contra la violencia que sufren a manos de los hombres. Un poco con la intención de ir cerrando con esto, decir que ya hemos conseguido que la mayoría del colectivo masculino esté en contra de la violencia contra las mujeres. Ya hemos conseguido que cualquier hombre pueda ir a una manifestación para protestar contra este tipo de violencia. Lo que no está claro y lo que me hace no estar todo lo satisfecho que me gustaría es el convencimiento de que a los hombres siempre nos ha resultado mucho más fácil solidarizarnos e implicarnos. Yo estoy convencido que si decenas de miles de sevillanos se pusieran, no solo fueran a la manifestación, sino que no consintieran chistes machistas en su presencia, no hicieran comentarios machistas y en su casa se pusieran adelantados y fueran corresponsables con lo doméstico, estaríamos en el camino de acabar de verdad con las violencias contra las mujeres a manos de los hombres. Ya. Muchas gracias, José. Realmente una pincelada desde todo tu trabajo realmente es para ir y seguir trabajando y hacer como 2 o 3 conversatorios de estos, porque hay muchas otras dimensiones las cuales se me vinieron a la mente trabajar, por ejemplo, tu dimensión de trabajo en el tema de sexualidad masculina. Pero yo quisiera iniciar tal vez este comentario y unas consultas con una de las reflexiones que también le hiciste hace poco, ¿no? Que decía que el machismo es el caldo de cultivo donde germinan y se desarrollan todas esas violencias que hacen que en el país cada año aparezcan 100 nuevos asesinos de mujeres. Sí. Realmente muy grande con eso y partir desde ese punto y preguntarte, ¿por qué en España se comenzó a hablar de violencia machista y no violencia de género? Una de las cosas. Y con todo el recorrido que nos diste, desde tu mirada, todo tu trabajo, ¿qué condiciones se necesitan para lograr un cambio con hombres? A ver, el tema, aquí en España pasamos de hablar, lo he dicho, de violencia familiar o en el ámbito de la pareja, a hablar de violencia masculina, que ya ha incorporado el género, y a hablar de violencia de género. El problema es que cuando sale la ley integral contra la violencia de género, solo persigue a la violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja. Con lo cual, la ley no castiga y deja fuera toda la violencia de género que no se ejerce en el ámbito de la pareja. De modo que una chica que es asesinada por un grupo, por ejemplo, aquí fue muy famoso el juicio contra la manada en Pamplona. 5 chicos cogen a una chica, la meten en un portal en unas fiestas y la violan.
Bueno, pues esto no es violencia de género, porque no había relación de convivencia entre ellos. Entonces, el problema es que al llamarse la Ley Integral de Violencia de Género, provoca en la población, el mensaje que le llega a la población es que género equivale a violencia en el ámbito de la pareja. Entonces, para explicar que no es así, que violencia de género es toda aquella violencia que reporta plusvalía de género al que la ejerce, es por lo que hablamos de violencia machista. Y además, por lo que hablaba antes, cuando abrimos el foco nos interesa que se vea que no solo es contra las mujeres la violencia machista, que también es contra lo que llamamos, contra lo que, verás, para un sexólogo esta frase sería políticamente incorrecta, pero para lo que llamamos minorías sexuales, a lo que se entiende por minoría sexual. También es violencia de género que a mí me peguen o que mi pandilla me rechace por no hacer lo que mi pandilla espera que haga. Por ejemplo, defenderlos en una pelea. Entonces, esos mandatos con los que se socializan los niños también son violencia de género. Pero todo eso es imposible meterlo en el término que académicamente sería indiscutible si lo único que sanciona la ley, que se llama así, es aquella que se produce en el ámbito de la pareja. Hay una cosa sobre la violencia que se me ha olvidado que me parece muy importante. Mira, en 2019 escribimos varios un artículo que se llamaba Heroínas asesinadas, en la que queríamos llamar la atención sobre un hecho que es muy importante. Uno oye decir permanentemente aquello de violencia ejercida por hombres contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Sí y no. Los hombres no matan. Esos 60 o 100 asesinos que cada año se producen en España no matan a su pareja por el hecho de ser mujer. La matan por el hecho de querer escaparse. Es a partir de que la mujer dice que no y que no está dispuesta a seguir sometida. En la mayoría de los casos es a partir del momento en que ella lo denuncia o inicia trámites de separación o se separa de él o se va con otro, cuando él dice o mía o de nadie y la mata. Dicho de otra forma, en la época de la esclavitud, nadie mataba a un esclavo que le había costado dinero. Matabas a un esclavo si te desobedecía o intentaba huir. ¿Qué quiero decir con eso? Que la mayoría de las asesinadas, la mayoría de las mujeres que denuncian que tienen el valor, que reúnen el valor de denunciar a su pareja, que las está victimizando, no son pobrecitas personas desamparadas que merezcan nuestra lástima. Son mujeres muy valientes que se juegan la vida para escapar de una situación de opresión. No deben darnos lástima. Son heroínas que merecen nuestro respeto, nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Una de las cosas que hicimos hace 2 años, menos de 2 años, hace poco más de un año, aquí en España, con la iniciativa de los Hombres por la Igualdad, nos sorprendió, hacía 22 años que habían asesinado a Ana Orantes y de golpe descubro que no hay ninguna calle dedicada a Ana Orantes en España. Cuando cualquier víctima de cualquier otro tipo de asesinato, léase político, tiene calles y plazas por las ciudades, ¿no? Y entonces iniciamos una recogida de firmas exigiendo que se le pusiera una calle en Sevilla a Ana Orantes. Pero no por víctima, sino por haber sido la mujer que, como Rosa Parks, aquella negra que en Estados Unidos puso en la agenda los derechos civiles, igual que ella, el testimonio de Ana Orantes y su asesinato puso en la agenda pública española el tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, como heroína y como víctima, que se le pusiera una calle en Sevilla. Lo conseguimos. Y a partir de conseguirlo en Sevilla, nos invitó Barcelona, nos invitó Madrid, y Ana Orantes no solo tiene un montón de calles en un montón de ciudades españolas, sino que en Andalucía todos los estudiantes de secundaria tienen que estudiar quién era Ana Orantes. Resignificar a las víctimas de la violencia machista como heroínas
y no como personas merecedoras de pena, es algo a lo que yo creo que tanto los hombres por la igualdad como los feminismos estamos obligados a hacer. ¿Aló? Henry, Sí, sí. eh, Muchas gracias por tu observación, José. ¿Querías argumentar algo más? Creo que te corté. no, te iba a contar lo del aborto, pero vamos, no sé si es el momento. Sí, 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 sí. ¿Sí? Bueno, para terminar mi participación, también algo de lo que hablaste mucho, que también quedó pendiente, es qué condiciones se necesitan para que los hombres logren cambios. Y a partir de esto, ¿cómo se genera que el hombre en estos cambios generacionales, los cuales tú hablaste, que hay nuevas personas que están saliendo en estos temas que antes era activismo, que el activismo va cambiando, que es generacional también, que estos recambios generacionales también sean autocríticos? Y con esta pregunta me despido y doy la posta a Jimmy. Muchas gracias, José. Muy bien. Bueno, pues empiezo por la segunda parte, entonces, sí. Mira, a ver, hay dos cosas que me... Estaba acordándome de una investigación que hicimos José Vicent Marqués, que es el pionero, al menos teórico, del movimiento de hombres en España, y yo, en el año 95, para el Ministerio de Asuntos Sociales, sobre el cambio de los hombres y los problemas que este cambio les planteaba a nivel identitario. Y más allá de las conclusiones a las que llegamos, que podríamos decir que se resumen en la perplejidad de los hombres ante el primer cambio de calado histórico que no solo no habíamos iniciado, sino que ni siquiera sabíamos muy bien dónde nos llevaban. Lo que llamaba muchísimo la atención era que en general los hombres decían, los hombres de la investigación, que ellos estaban de acuerdo con las reivindicaciones del movimiento feminista porque venían a reparar agravios históricos injustificables, pero que no acababan de ver la luz al final del túnel. Veían que cada vez se les exigía más, que el ritmo de los cambios era cada vez más acelerado, pero temían de alguna forma que lo que el movimiento feminista pretendiera realmente cuando hablaba de igualdad fuera darle la vuelta a la tortilla. Es decir, invertir las relaciones de poder entre los sexos. Es decir, pasar a una situación en la que fueran ellas las que nos trataran a nosotros tan mal como nosotros las hayamos tratado a ellas históricamente. La verdad sea dicha es que estamos hablando del 95, hace ya 25 años, y en este tiempo se ha desarrollado, al menos en España, toda una legislación y se ha dedicado muchísimo dinero a potenciar el cambio de las mujeres. Hay una cosa que yo vengo criticando prácticamente desde entonces y es el olvido de los hombres en las políticas públicas de igualdad. Y lo vengo censurando por dos motivos. Uno, porque los hombres también tienen dificultades, incluso los que tienen voluntad de cambiar. A mí me lo hizo ver una mujer que me dijo, dice, mira, yo aprendo mucho con todo lo que están haciendo las administraciones públicas para ayudarnos, pero cuando llego a casa me encuentro con el marido de siempre. Un buen hombre que quiere cambiar, era una mujer de pueblo, dice que de hecho pasa la fregona al suelo, pero le da vergüenza salir a barrer la acera de la puerta, que pone la lavadora, pero le da vergüenza subir a atender en la azotea, o friega los platos, pero si llaman al timbre se quita el delantal porque le da vergüenza que vean que hace ese tipo de tareas. ¿Por qué las administraciones públicas no destinan recursos con los mismos objetivos que los que se destinan para ayudar al cambio de las mujeres, para ayudar al cambio de hombres como mi marido? El hecho
de que no se destine ningún recurso para ayudar al cambio de los hombres es muy peligroso. Primero porque alimenta ese fantasma, no siempre verbalizado, de que las feministas lo que quieren es invertir las relaciones de poder entre los sexos. Y también porque alimentan y dan credibilidad al discurso post y neomachista que se ha ido articulando en los últimos 20 años en contra de la igualdad. Pongo un ejemplo muy español. Yo hace 20 años me dedicaba fundamentalmente a trabajar en medios de comunicación en debates. Y en aquella época era imposible encontrar un hombre con un nivel cultural medio alto, con cierto prestigio social, que defendiera posiciones machistas. Y teníamos que contratar actores que sobreactuaban para que esta posición se viera representada. En este momento, con el auge de la extrema derecha en España, desde hace unos años, el porcentaje de la población que está no solo encantada, sino hipermilitante en la defensa de un discurso en contra de los feminismos es grandísimo. Y es evidente que esto responde a movidas que son internacionales, pero es evidente también que en España hemos dejado de tener el control absoluto del discurso, la hegemonía absoluta del discurso de la igualdad, a encontrarnos en una situación en la que casi se podría decir que estamos a la defensiva, entre otras cosas, porque no hemos hecho a los hombres partícipes del cambio y no les hemos hecho, digamos, partícipes capaces de tener cosas que aportar al mismo. Y si el futuro del que habla el feminismo es un futuro que necesariamente ha de ser compartido, lo normal es que si se tratara de un piso, que busquemos el piso juntos, que discutamos el color de las paredes y que discutamos qué mobiliario ponemos como decoración. Dicho de otra forma, yo creo que es importante, sobre todo en aquellas consignas que el feminismo viene defendiendo desde hace muchos años, que se apliquen siempre, cuando favorecen a las mujeres y cuando, en muy raras ocasiones, favorecen a los hombres. Dos ejemplos. Uno es los permisos iguales e intransferibles por nacimiento y adopción, que obviamente favorecen a las mujeres porque el motivo por el que muchas veces no se las contrata o no se las deja incorporarse al mercado de trabajo es porque pueden ser madres o son madres y entonces las cargas familiares operan en contra. En este caso, si ella va a buscar trabajo y no está embarazada, la posibilidad de que vaya a ser madre es la misma que si voy yo, pero con una diferencia, que ella puede ser, yo puedo ser padre mañana o dentro de una semana y a mí no se me ve. ¿Vale? Luego es una reivindicación que a nosotros nos ayudaría a corresponsabilizarnos en el ejercicio de una paternidad responsable y cuidadora y a ellas les facilita la incorporación a los medios de trabajo. La otra consigna a la que me voy a referir, por no extenderme, es la famosa de no más de un 60% de un sexo ni menos de un 40% de otro. ¿Vale? Si nos damos cuenta, si hablamos de cualquier espacio que hablemos que tenga que ver con el poder, quien está infrarrepresentado son ellas. Luego, quien va a salir ganando, si esto lo aplicamos siempre, son ellas. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en España, para que esta medida se aplique, por ejemplo, en la enseñanza primaria o infantil, en el que más del 70-80% de los profesionales que trabajan ahí son mujeres. ¿Cuál es el problema? Para que esta medida se aplique en la limpieza de los edificios públicos. Si eso va acompañado de la defensa incondicional de esta medida en los consejos de administración, en el gobierno, en los gobiernos locales, ¿sí? En las religiones, en los ejércitos. Entonces, claro, si solo lo aplicamos cuando quien está por debajo del 40% son ellas y no lo aplicamos nunca en caso contrario, ¿qué duda cabe? Menos mal que el enemigo es mucho más listo de lo que pensamos, pero no siempre está a todas,
que esto puede ser utilizado para decir, ¿veis cómo solo utilizan la ley cuando les interesa? Bueno, si hay una cosa a la que hacía referencia hace un momento Henry, que era sobre las nuevas generaciones de hombres. Hombre, yo estoy encantado de que de ver que hay miles de hombres que van a las manifestaciones contra la violencia, por ejemplo, en Sevilla. Encantado. Estoy encantado de ver cada vez más, sobre todo en estos espacios internacionales, la cantidad de chavales de 25, 35, 45 años que tienen una formación en igualdad que ya la quisiéramos nosotros. Absolutamente impresionante. Se ve que han hecho 2 o 3 másteres de igualdad y se lo saben todo. Quizá no saben el recorrido que hemos tenido que hacer para que las cosas hayan ido cambiando de nombres hasta llegar al último, que es el que han aprendido ellos. ¿Vale? Quizá no tengan, digamos, el recorrido, pero se lo saben y lo manejan estupendamente. Es como quien ya ha aprendido a dividir y divide de maravilla, no se equivocan nunca. Mi duda es si es un cambio solamente intelectual o también es un cambio interiorizado. A ver, voy a decir lo que me dijo a mí una feminista hace más de 20 años ya. Me dice, mira, los hombres no sois ni lo que pensáis ni lo que decís. Los hombres sois lo que hacéis. Entonces, dime lo que haces y te diré lo que me creo de lo que me dices. Hace no mucho, en un pueblo di un taller sobre los hombres y el cuidado de las personas mayores dependientes. Da la circunstancia de que a mí me resultó fácil hacer una ponencia sobre ese tema porque yo estuve 6 años prácticamente dedicado a cuidar a mis suegros, que fueron grandes dependientes. Bueno, al acabar el taller, una señora mayor que había allí dice, ¿cómo se nota la diferencia entre quien se sabe el discurso y quien lo ha pasado? Dice, porque yo enterré la semana pasada a mi madre, a la que he cuidado 10 años, y ha contado muchísimas anécdotas que solo las conoce quien lo ha vivido. Detalles, montones de ejemplos, montones de circunstancias del día a día. Es como aquello, yo me acuerdo cuando la gente me dice, hombre, yo no le dedico a mi hijo la cantidad de tiempo que debería, pero le dedico tiempo de calidad. Y digo, mira, no te equivoques. La calidad surge de la cantidad. Es decir, la pregunta difícil, pongo un ejemplo ya que se ha dicho que me dedico a la sexualidad. Si tú le dices a tu hijo, vamos a sentarnos y vamos a hablar de sexualidad, que quieres saber, no te va a preguntar nada. Primero, porque a él le da corte. Segundo, porque sabe que a ti te da corte. Y además, porque no se lo vas a saber explicar. Recuerdo un niño que le dice a su madre, mamá, mamá, Pedrito me ha dicho por dónde salen los niños, pero no me ha explicado por dónde entran. Y te quiere que te lo explique yo. Y dice, no, no, mamá, Pedrito se va a enterar y me lo cuentan mañana, que me entero mejor que si me lo cuentas tú. ¿Vale? En ese sentido es en el que me refiero que yo estoy encantado y además hay que seguir profundizando y ojalá la universidad se implique cada vez más y haya cada vez más cursos y más máster, pero lo que a mí me preocupa es cuántos vendedores de espejismos hay en el mercado del discurso sobre masculinidad. ¿Cuánta de la gente que tenemos en este momento como figuras emergentes que publican libros, que dan conferencias, que descubren cosas que a nosotros se nos había pasado en su vida cotidiana, en su día a día? Mira, te pongo otro ejemplo para que entiendas lo que quiero decir. Me habéis presentado, y agradezco que lo hayáis hecho, como que dedico la mayor parte del tiempo a las tareas domésticas. Viene lo primero en mi currículum vitae vital, no académico, ¿vale? Sino que me digan que es académico o que me digan que es laboral. Yo lo llevo poniendo 20 años y prácticamente en todos los foros en los que participo, quien me presenta es una feminista, una académica feminista, que normalmente se lo salta.
Y yo lo flipo. Digo, vamos a ver, llevamos varios años de lo último de lo último y no hay una mujer que hable de economía feminista, que no hable de la importancia de poner en el centro lo que es imprescindible para el sostenimiento de la vida, que son los cuidados. ¿Cómo es posible que se salte en mi currículum que mi tarea principal son las tareas domésticas? ¿Cómo es posible que yo no conozca a ninguna economista feminista que lo haga constar en su currículum? ¿Cómo pretenden que los hombres pasen del prestigio de lo público a la oscuridad del ámbito de lo privado, a la pérdida de prestigio, si no prestigiamos los cuidados? ¿Cómo me voy a creer que eso es importante si no se atreven a ponerlo? He llegado a pensar una de dos, que la que sigue cargándose de los cuidados no lo pone, porque parece que eso le resta crédito, en el sentido de no tiene todavía el nivel suficiente como pagar a alguien que se lo haga, o que no lo ponen porque efectivamente pagan a alguien que se lo haga, generalmente a alguien racializado y mal pagado. Sea como fuere, o los prestigiamos o no me lo creo. Pero esto lo estoy diciendo en general. Estábamos hablando de esa nueva generación de hombres. Dime lo que haces y te diré lo que me creo de lo que me cuentas. Una cosa que antiguamente para mí era muy interesante cuando conocía a un tío que me llegaba con este tipo de discursos era conocer a su pareja. Si me invitaba a comer o cenar en su casa estaba encantado, porque entonces veía hasta qué punto me podía creer lo que estaba diciendo. Y era muy frecuente que ella me dijera, no te creas que hace lo que estás viendo que hace hoy, que hoy lo hace porque has venido tú, que hoy lo hace para quedar bien. ¿Se entiende? Entonces, yo estoy encantado de que cada vez seamos más, estoy encantado de que los jóvenes cada vez sepan más, estoy dispuesto a aprender todo lo que me quieran enseñar. Por favor, hace poco me decían, ¿qué es lo más importante que tú le dirías a los hombres para que cambien? Digo, yo no les diría nada más que sean coherentes con lo que dicen. Porque si yo salgo con el micrófono a la calle, a cualquier calle de cualquier ciudad del mundo, y le pregunto a los hombres a quién corresponde hacer las tareas domésticas, te aseguro que en Bolivia y en España la inmensa mayoría me dicen que a los dos. ¿Verdad que no cuadra con los estudios sobre reparto del tiempo? Bueno, pues eso es lo que hay. Perdón. No, muchas gracias, José. Has puesto varios puntos al debate que me parecen súper interesantes, porque sí es cierto que se está dando un recambio generacional, que también lo está viviendo el propio feminismo, ¿no? Y es muy interesante ver cómo en el feminismo, por ejemplo, este recambio también se está enfrentando muchas veces al desconocimiento de una historia, al desconocimiento de una lucha. Y en el caso de masculinidades, este recambio también conlleva a que parece que hay como los temas que son los que te dan rédito, reconocimiento, valoración, pero también hay los temas como que son los temas duros, que siempre han sido temas duros en nuestras agendas para aquellos que defendemos los derechos humanos en su integridad. Y ahí sí quiero preguntarte algo, José, porque tu trayectoria también te ha llevado por una dimensión que tal vez es una de las más complejas cuando hablamos de los derechos y de manera particular de los derechos de la mujer, que tiene que ver con el aborto. No hemos tenido en todos los webinarios, mira, ya van 25 de esta serie, las salidas de los hombres, y 29 de hombres sin salida, que ya hemos hecho durante todo este tiempo de COVID. Y no hemos hablado sobre este tema y quiero lanzarte esta pregunta, porque creo que nosotros como hombres tenemos que poner una reflexión y un posicionamiento en cuanto al tema del aborto. Yo entiendo que tú has tenido una lucha muy fuerte con el tema del acceso a derechos al aborto, has promovido este espacio en España, inclusive has sido sujeto de detenciones por haber llevado adelante prácticas de aborto. Cuéntanos un poco cómo tú miras el rol de los hombres y el tema del aborto, porque también esta es otra dimensión de la violencia machista, ¿cierto? Sí, a mí me parece interesantísimo. Es verdad, y ahora no es el momento,
Pero vamos, cualquiera que le interese el tema español, hay un libro mío que se llama Aborto, Clínica de los Naranjos, y picas eso en Google, te lo puedes descargar gratis, pero no quiero hacer publicidad de eso. Contestando a tu pregunta. Los motivos de una mujer para abortar se pueden resumir en dos. O ella no quiere culminar su embarazo, o ella no puede culminar su embarazo. Si no quiere, lo único que hay que hacer es poner los medios para que aborte en condiciones dignas. Si no puede, la responsabilidad es social, porque hay algo, su economía, su entorno, algo que la está obligando a interrumpir su embarazo sin desear. Dicho eso, y yéndonos a en qué nos concierne a los hombres, a ver, el aborto nos plantea algunos problemas que voy a resumir. Primero que todo, es un problema de libertades. Se trata de defender una conquista democrática que garantiza la libertad de las mujeres al tiempo que la nuestra. Y digo al tiempo que la nuestra porque la pérdida de las mujeres del derecho al aborto puede forzar a muchos hombres a tener que asumir paternidades que ni sus parejas desean, incluso cuando la causa del embarazo sea un fallo anticonceptivo. Plantea un problema de responsabilidades. Los hombres no parimos, pero sí embarazamos. De hecho, somos los responsables o corresponsables de todos los embarazos no artificiales. Siempre que eyaculamos en la vagina de una mujer fértil, sin usar preservativo o habernos hecho la vasectomía, estamos asumiendo la posibilidad de provocar un embarazo. Se podría decir que lo estamos buscando, porque estamos delegando en ella el control de nuestro futuro. Es un problema de relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son las más resistentes a la igualdad. Apenas si se ha cuestionado el modelo masculino heterosexual que se identifica con el coito vaginal, y la mayoría de los embarazos no deseados tienen su origen en la resistencia masculina al uso del condón, que implica la resistencia masculina a hacer concesiones en términos de placer o espontaneidad. Decimos que quita sensibilidad y nos corta el punto. Es un problema de equidad de género. Cuando yo oigo decir que a la hora de legalizar el aborto, la decisión de la embarazada es muy importante, pero también es muy importante la opinión del fecundador, no sé lo que me están diciendo. Porque claro, vale que es muy importante, tan importante que seguramente pesará mucho sobre la decisión final que tome la embarazada. Pero si por muy importante estamos diciendo que hace falta el consentimiento del fecundador, lo que estamos diciendo es que en realidad su criterio se antepone al criterio de la embarazada. Luego la decisión, por mucho que la disfracemos, no sería de ella sino de él. Y eso obviamente no es de recibo. Resumiendo, más allá de la defensa de los derechos de las mujeres para usar y promover, hay que la responsabilidad masculina pasa, por usar y promover el uso del condón. Cuestionar el predominio de la penetración. Reivindicar una educación sexual igualitaria y recordar que todo recorte del derecho a las mujeres sobre su capacidad reproductiva es una intolerable forma de violencia machista. Muchas gracias, José. La verdad es que me parece un posicionamiento muy claro y coherente al que me adscribo y lo he defendido como parte de todo mi activismo personal y del activismo que Sista Bolivia lleva adelante. Y estoy totalmente de acuerdo que este es un tema que hay que seguir poniéndolo en la mesa, que no es un tema de mirar a un lado y dejarlo, sino que tenemos que tener un posicionamiento claro y coherente. José, el tiempo es nuestro enemigo siempre en estos programas. Nos encantaría seguir profundizando más reflexiones. Yo quisiera darte pie a que me proyectes cuáles serían los desafíos que tú ves
en el trabajo en masculinidades en un futuro cercano? ¿Por dónde deberían ir los debates, los procesos, las investigaciones, los trabajos reflexivos, las movilizaciones, inclusive la inclusión de estas nuevas generaciones que se están sumando? ¿Cuáles son los caminos a seguir en el trabajo en masculinidades? A ver, yo creo que una cosa importante, y esto va dirigido a estas nuevas generaciones de las que hablamos, es seguir abriendo el foco. Es decir, si hablamos de violencias masculinas, estamos hablando de violencias estructurales. Entonces, si decimos que el machismo es violencia, que es lo que decíamos en nuestra última manifestación, todo lo que nos ayude a deconstruir la masculinidad, a acabar con el machismo, serán pasos que estamos dando en el cambio de los hombres y en la lucha contra las violencias. Cuando hablo de abrir el foco, me estoy refiriendo a temas, por ejemplo, yo no sé si en Bolivia se da, pero en España una cosa que se da que resulta sangrante y que parece no preocupar a nadie es que el fracaso escolar tenga cara de niño. Que los niños al llegar a la secundaria fracasen 10 puntos más que las niñas. Y esto queda oscurecido por lo que luego va a pasar o no en la universidad. Si fuera al revés, seguro que estábamos viendo un problema de género digno de estudio. Otro de los temas que a mí me parece que es importante desarrollar es cómo vamos a evitar que la socialización de los niños sea en torno al modelo masculino universal. Porque el problema con el que nos estamos encontrando ahora es que la igualdad entre hombres y mujeres no se está dando con lo mejor de los modelos masculinos tradicionales y lo mejor de los modelos femeninos tradicionales. Se está dando en torno a los valores masculinos tradicionales, lo cual me parece una locura. Que hombres y mujeres seamos igual de masculinos no parece que sea la solución que estamos diciendo que el origen de todos los males es la masculinidad. Luego, esta parte me parece que es muy interesante. Hay una parte que a mí me preocupa en España particularmente. En España el primer libro que salió, con el que se empieza a escribir, por lo menos la historia escrita del movimiento de hombres, es ¿Qué hace el poder en tu cama?, de José Vicent Márquez. Y eran libros sobre sexualidad, sobre heterosexualidad masculina. Se da la circunstancia además que aquí los pioneros, de los 10 primeros, 9, nos dedicábamos de una u otra forma a la sexología. Lo que quiere decir que en los primeros 10, 15 años del movimiento, el tema de análisis crítico de la sexualidad masculina era un tema permanente. De hecho, el movimiento de hombres se encontraba en los congresos de sexología. Allí nos encontrábamos y nos dábamos cita. En los últimos 10, 15 años, yo veo que toda esta nueva generación de hombres por la igualdad habla muchísimo de teoría queer, habla muchísimo de transexualidad, de intersexualidad, de homosexualidad, de defensa de las minorías, de las diferencias, y nadie me dice con qué frecuencia se le baja cuando de forma inoportuna o eyacula antes de lo que desearía, si sabe o no a ciencia cierta sin tener que preguntar si su pareja ha tenido un orgasmo. ¿Por qué, si el tema no plantea problemas, los hombres siguen yendo a sus primeras relaciones sexuales con las mujeres como quien va a examinarse? Y yo no conozco a nadie que disfrute en un examen, ¿eh? Disfrutas de la nota cuando la sabes. Y por eso al acabar, todos preguntan cuál ha sido la nota. Oye, ¿qué tal ha estado? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Qué nota me pondrías? De modo que el placer no es el obtenido en la propia relación, sino la satisfacción del deber cumplido porque te han dado una buena nota. Si la heterosexualidad masculina se debate entre el deber y el placer, os prometo que es una mierda. Aparte de todo lo chungo que es que la sexualidad masculina pivote en torno al coito. Tanto es así que si yo pregunto aquí, y imagino que en Bolivia,
la edad de tu primera relación sexual completa, no me vas a decir la edad de aquella vez que te pegaste un lote con una chica que duró 3 horas. A lo mejor me dices aquella, con la primera que tuviste una penetración vaginal, aunque fuera borracho y en 5 minutos. Como si la completa fuera la segunda. ¿Sí? Entonces, mientras identifiquemos sexualidad completa con penetración, es evidente que todos los problemas van a tener con nuestra capacidad para penetrar y aguantar el tiempo suficiente para dejarla escocida, porque nunca para provocarle un orgasmo. Pero este es otro tema. Un día, si queréis, hacemos una entrevista específica sobre sexualidad masculina. Lo último, aunque sea solo un minuto. Los confinamientos, estos que recorren el mundo, nos están obligando a vosotros y a nosotros a hacer un uso de Internet como nunca habíamos hecho antes. Están obligándonos a recurrir a las voces más o menos autorizadas de otros países, sobre todo los países que hablamos la misma lengua. Nos está haciendo, sin darnos cuenta, construir y tejer una tupida red de contactos y de conocimientos personales que tontos seremos si no la aprovechamos para consolidar un sentimiento subjetivo de movimiento de hombres por la igualdad. Me da igual si queréis llamarle antipatriarcal, los feministas, pero uso el nombre que hemos adoptado aquí. Es un movimiento en el que tiene que caber todo el mundo, incluso aquellos grupos con los que yo no estoy muy de acuerdo. Siempre que estemos de acuerdo al menos en 2 cosas. En la necesidad de revisar críticamente los modelos masculinos y tener claro que si estamos por la igualdad, la prioridad absoluta es acabar con las desigualdades. 2 ideas bien claras. Aquí cabe todo el mundo, caben personalidades, vacas sagradas, caben grupos de hombres, caben ONGs, Promundo, Men Engage, etc. En España, de país, cabe todo aquello con el que coincidamos en esos 2 principios básicos. Nadie tiene que liderarlo. Lo interesante de un movimiento social es su pluralidad. Lo que tenemos que hacer, los que tenemos una idea de cómo nos gustaría, es explicar bien nuestra posición para ver si ganamos adentro. Porque si yo no consigo convencer a alguien, nunca es porque no me haya entendido. Siempre es porque yo no me he sabido explicar o porque estaba equivocado. José, muchísimas gracias. Te tomo la palabra. Creo que es importante profundizar el tema de sexualidad masculina, que es una de las dimensiones también complejas y en la cual tenemos mucha agenda todavía pendiente para seguir reflexionando. Así que te voy a pedir que nos acompañes en un webinar futuro para seguir profundizando el tema de sexualidad masculina. José, muchísimas gracias. Realmente me voy con muchas preguntas en la agenda. De hecho, cuando planificábamos este webinario, habíamos hecho como algunos temas que nos gustaría trabajar, reflexionar contigo. El tiempo ha sido muy corto y voló. Pero nuevamente me encantó escucharte, me encantó verte. Ojalá pronto podamos confirmar tu llegada a Bolivia. Sabemos que a La Paz no será posible por el tema de la altura, pero Santa Cruz de la Sierra sigue siendo una posibilidad que está casi a 400 metros sobre el nivel del mar. Ojalá los tiempos nos permitan un encuentro físico, material y tener la posibilidad de darte un abrazo y compartir contigo todo esto que tú nos has ido planteando de manera más vivencial, más tangible. Henry. Bueno, como hemos acabado hablando de sexualidad, para mí será un auténtico placer poder acuerparnos, darnos ese abrazo, poder hablar largo y tendido, porque siempre nos quedan un montón de cosas en la agenda. Un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte. José, muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Jimmy. Realmente, como Jimmy lo planteó, muchos temas que se abren, muchos deseos de seguir continuando y hacer futuras entrevistas para seguir dando las pinceladas que tú has dado en todo este activismo y reflexiones desde hace mucho tiempo en el trabajo con hombres en España. Muchas gracias, José, y otra vez agradecido por toda tu reflexión. Un abrazo.
Muchas gracias, José. Muchas gracias, Henry. Bueno, nos toca irnos, habiendo transitado por la historia del trabajo en prevención de violencia machista en España, habernos desafiado algunos temas y preguntas que José nos ha puesto en mesa. Creo yo que hemos tocado temas que algunas veces no gustan, pero que son necesarios de ser puestos en la mesa y reflexionados. Se construye una agenda futura para nuevos programas. Quiero invitarles a que el día de mañana nos acompañen en el ciclo de webinarios. Acuérdense que todavía tenemos un tránsito por España para seguir hablando sobre el trabajo en masculinidades. En esta oportunidad dejamos Andalucía, dejamos el sur de España y el día de mañana estaremos por Cataluña. Y estaremos en Barcelona con Paco Abril, quien nos comentará desde el ámbito académico y de investigación y proyectos qué es lo que están haciendo en masculinidades. Y terminaremos el día viernes en el País Vasco, en Vitoria, con Ander Vergara, quien nos comentará el proyecto de masculinidades que el gobierno vasco está llevando adelante. Muchísimas gracias a todos y todas. Les invitamos a que nos sigan a través de los fanpage, sistag.org, Qué buena idea ser antimachista, Sista Cuerpo Territorio y Campaña Antimachismo. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y todas. Gracias.